Mentalista. Dos jóvenes fueron encontrados en medio de una carretera de terracería en la Sierra de Durango, en México. Ambos jóvenes estaban deshidratados, golpeados, débiles y hambrientos. Fue don Fernando Aguilar Olvera quien pasó con su camioneta por ese camino que conectaba la ranchería de Las Güeras con el poblado de El Salto. Llevaba víveres para sus familiares allí, pero jamás imaginó que lo que encontraría a mitad del camino lo dejaría perturbado y asombrado. Don Fernando cuenta que eran las 10 de la mañana cuando manejaba por la carretera y de pronto vio a un hombre en cuclillas cuidando a otro tirado en el suelo. Don Fernando pensó que se trataba de un par de reparadores de caminos y que algo les había pasado. Don Fernando bajó la velocidad del vehículo cuando pasó junto a ellos. Lo que miró ahí fue inesperado. Los dos jóvenes estaban totalmente golpeados y maltratados. Esos no eran reparadores de caminos, algo les había pasado. Además, por cómo vestían, parecían gente de la capital. Don Fernando los recogió y condujo de regreso al poblado de El Salto. Sin embargo, durante el trayecto, impulsado por la curiosidad, preguntó qué había pasado. Uno de ellos, Javier Ramírez, dijo: "La gente de Sucurita nos hizo esto. Ellos no querían que estuviéramos ahí. Nos ataron a unos árboles y nos golpearon con varas. Creo que eran menonitas o algo así". Don Fernando quedó extrañado por lo que el joven le contó. Él había vivido en la zona durante toda su vida y jamás había escuchado hablar de un lugar llamado Sucurita. Don Fernando les preguntó que cómo habían llegado ahí, qué estaban haciendo, de dónde eran, quiénes eran, a dónde iban. Resultó que los dos jóvenes eran hermanos, Javier Ramírez y Miguel Ramírez, oriundos de Gómez Palacio, Durango. Habían decidido emprender un viaje en bicicleta desde Gómez hasta la costa oeste de México, Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, de alguna forma se perdieron en el camino y acabaron tomando otra ruta a partir del poblado del Salto. Los jóvenes dicen que cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos, decidieron seguir adelante y que en el próximo lugar habitado pedirían informes sobre cómo volver. Pero de alguna forma acabaron en una extraña aldea con gente rara. Cuando llegaron al sitio, todos los pobladores dejaron de hacer lo que hacían para salir a verles. Todos vestían igual y la mayoría tenía rotos sus zapatos. Hablaban español pero con un acento desconocido. Eran como menonitas, dijo Javier, y Miguel solo miraba hacia el horizonte con la mirada perdida. Cuando llegaron al hospital de la comunidad del Salto, fueron atendidos por una doctora que describió su condición como de tortura. Javier era el que más hablaba. Él decía que no había policía en aquel lugar, que debían ir a arrestar a los hombres que les hicieron eso, porque eran hombres malos y no conocían a Dios. El llamado pueblo Sucurita no existe, al menos en nuestros tiempos. Pero indagando en la historia, al parecer se trata de un pueblo que existió hace más de 400 años. Fue fundado por mineros españoles y holandeses que habían llegado desde Europa tras el sueño de lo que entonces se conocía como la fiebre del oro. Se sabe de ese pueblo, llamado Sucurita, por cartas enviadas a la corona española en donde se informaba sobre las fundaciones de los nuevos yacimientos de oro y plata, lugares donde se crearían minas y se extraerían minerales preciosos. Sin embargo, Sucurita parece haber sido olvidada por el tiempo y la historia. Nada más se supo o sabe de ese lugar, y aún menos en nuestros días. Ni la policía del Salto, ni los lugareños, ni don Fernando reconocieron dicho lugar. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado al pueblo Sucurita. Pero se sabe que en efecto, existen aún hoy en día comunidades que viven aisladas en medio de la Sierra Mexicana, tales como los menonitas o algunos grupos indígenas. Quizás Sucurita podría ser uno de estos enigmáticos lugares. Yo soy
el documentalista. Y esto fue Encuentran un pueblo perdido hace más de 400 años. Gracias y hasta la próxima.